Comunicación, comunicación. ¿Qué tema más complejo la comunicación? Parece que no, porque en realidad desde que nacemos nos comunicamos. Todos los animales se comunican, es más, todos los seres vivos se comunican. Cada uno con su especie de formas diferentes, y algunos tienen la capacidad de comunicarse inclusive con otras especies. Nosotros nos comunicamos con los perros y los perros con nosotros, con los caballos, con los gatos. Logran interpretar mensajes que les queremos enviar. Pero será complejo que, no podemos comunicarnos con las hormigas todavía. Son seres tan pequeños, tan molestos a veces, y en realidad nos humillan de tal forma, porque ellas sí que saben comunicarse entre sí. Ellas no tienen malinterpretaciones y se comunican. ¿Alguna vez vieron a las hormigas, a dos hormigas que de repente vayan caminando enfrentadas y se choquen unas a otras y se queden ahí como que no pueden pasar porque se siguen chocando? Y decís, qué tarada las hormigas, siendo tan chiquitas y con tanto espacio, sin embargo, se chocan. Y bueno, por el contrario, en realidad, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos por la calle y de repente nos enfrentamos y nos damos contra alguien y no sabemos para dónde arrancar, y los dos caminamos para el mismo lado y no sabemos por dónde pasar, y pasás vergüenza y es incómodo, una situación incómoda. Eso nos pasa a nosotros. Las hormigas, en realidad, para los que no lo saben, yo no lo sabía hasta hace poquito, las hormigas cuando se enfrentan y se chocan, en realidad empiezan a tocar sus antenas, y si pueden mirarlas de cerca van a ver que sus antenas empiezan a tocarse, y es su forma de comunicarse. Por ahí se están diciendo cosas, no con palabras, nosotros tenemos la capacidad de hablar. Ellas de otra manera, que todavía no comprendemos demasiado. Sabemos que hay impulsos eléctricos, pero no mucho más. Y sin embargo, se están diciendo un montón de cosas sin malinterpretaciones. Y ahí es donde nos humillan más todavía. Nosotros, en el 90% de las conversaciones que tenemos, el 90% de los mensajes que enviamos o que queremos enviar a alguien, no lo hacemos de forma óptima. No logramos que se decodifique realmente lo que yo quería decirte, por una mala codificación, por un mal manejo de las interferencias y los ruidos que puede llegar a haber en el ambiente, en fin, porque la elección mal del canal o lo que sea, que lo vamos a ver después. La cuestión es que las hormiguitas, cuando se chocan así, empiezan a decirse, che, hormiga, ¿cómo andás? Mirá, no sigas para allá, que sabés que pusieron veneno, ya había unas cuantas muertas ahí, así que no vayas. Y de paso decime para dónde queda el hormiguero, que no me acuerdo. Y ahí arrancan las dos juntitas, ¿no? Para otro lado. Por eso es tan difícil a veces terminar con hormigas en tu casa, porque tú pones veneno en un lado y sí, se mueren algunas, pero enseguida se comunican con el resto y ya no pasan más por ahí. Y no hay malinterpretaciones. Y nosotros nos malinterpretamos todo el tiempo en la comunicación con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros jefes. Todo por comunicarnos mal. O mejor dicho, no hacer un intento para comunicarnos mejor. Porque tenemos capacidad, pero está tan metido dentro de nosotros que podemos comunicarnos, que podemos hablar entre nosotros, que hablamos mal, escribimos mal, hablamos muy rápido o muy despacio, cuando deberíamos tener cierta flexibilidad dependiendo quién sea la persona. Y encima, cuando hablamos decimos, ¿me entendés? Cuando no es así, en realidad, ¿me explico? Porque, ya adelanto, una de las premisas más importantes de una comunicación, si A explica y B no entiende, la culpa no es de B, nunca. La culpa es de A. Motivos, muchísimos. Inclusive puede ser hasta que no debería haber querido enviar ese mensaje, no quería explicarle algo a B. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Porque no tiene los conocimientos para hacerlo, no tiene la capacidad para hacerla quizás, o el tiempo necesario para poder explicarlo. De hecho, si yo ahora, supongamos que soy físico cuántico y quiero explicarles en 3 minutos la teoría de cuerdas, no lo van a entender. Salvo aquellos que tengan
conocimientos avanzados en física cuántica. Y si no lo entendés, yo soy un burro, ¿cómo no vas a entenderlo? Yo lo expliqué bárbaro. O si empiezo a hablar en arameo, por ejemplo, perfectamente hablo en arameo. Mentira, pero si fuese así. Termino de hablar en arameo y les digo, bueno, ¿y entendieron? No entendimos. ¿Por qué? Si yo hablé perfecto arameo, que vos no sepas arameo no es mi culpa. Por lo tanto, no es mi culpa que no lo hayas entendido. Y no es así. O vamos a hablarle al abuelo, o trasladémoslo y empecemos allá de a poquito a meternos en la cuestión empresarial, de marketing y de ventas, ¿no? Que es un poco la idea de todos estos videos que vamos a empezar a hacer. Vamos a un cliente y sabemos que el cliente tiene baja audición. Y yo hablo despacio, muy bajito, y el tipo no me escucha. Y yo me enojo porque no me escucha, y él se enoja porque no me puede escuchar. Y ya se perdió todo. A ver, si yo sé que la persona tiene un problema auditivo, debo de adecuar mi voz o el volumen de mi voz a esa persona. Entregarle un mensaje en papel a una persona ciega tiene que estar en braille, si no, no lo va a poder leer. O si quiero transmitirle algo a una persona sorda y tengo que saber lengua de señas. O buscar a alguien que sepa para que me ayude a comunicarle. Pero no puedo pretender que me entienda o ni siquiera que pueda interpretar algo. Vayamos a algo más complejo. En la empresa yo puedo mandar un correo electrónico con una información importantísima para mi equipo que tengo a cargo, y es algo a aplicar ya de un minuto para el otro. Y si yo no contemplo que puede haber alguien en el descanso, en la media hora de descanso, o que mi equipo de ventas está en la calle y los celulares que se le dieron en la empresa o los celulares personales no tienen la capacidad de poder abrir un archivo PDF, un archivo Excel. No puedo pretender que ellos puedan aplicarlo. Yo tengo que buscar la forma de poder transmitir determinado mensaje a través de los canales correctos, dependiendo de esos receptores, de esas personas que yo quiero que reciban ese mensaje, y a su vez que puedan decodificarlo. ¿Decodificar qué? El mensaje que yo codifiqué previamente. Y ahí está el qué de la cuestión. Ahí está lo más difícil de todo. Y es codificar de una manera el mensaje que yo quiero enviarte para que tú lo puedas interpretar. Lo puedas decodificar correctamente. Pero, por supuesto, hay un montón de aspectos. La comunicación es algo que... A ver, todo comunica. Desde cómo estoy vestido, cómo estoy peinado, cómo hablo, el tono de mi voz, el color de mis ojos, la cantidad de dientes que tenga, mi sonrisa, cómo camino, cómo me siento, qué auto tengo, si tengo la cama hecha o deshecha a mitad de la tarde, si llego temprano o llego tarde a los lugares, si me baño a menudo, si me gusta el fútbol, si me gusta la cerveza, si soy vegetariano, si estoy siempre con los mismos zapatos o no, si hago deporte, si soy licenciado en marketing o soy veterinario. Todo habla de nosotros, hasta el armazón de los lentes que tengo en este momento. Todo habla de nosotros, todo comunica, absolutamente todo. Y ahí está la complejidad de la comunicación. El cuadro que tenga colgado en mi casa, y hasta el color verde que tengo atrás mío, y las ondas que tiene el color también. Y no sé si se llega a ver el telescopio que tengo aquí al lado. Es más, les puedo llegar a mostrar algunas cosas. O ese dibujo que tengo en la pared, que lo hice yo. El nombre de la empresa. Ahí está el telescopio ya de paso. Y no voy a seguir mostrando mucho porque es todo un desorden. Bueno, no, pero a ver, todo comunica.
Entonces, ahí está el desafío. Y no solamente el que envía el mensaje, aparte después el emisor y el receptor se empieza a volver como la corriente alterna. Enseguida la comunicación necesita que el receptor realice una retroalimentación, un feedback hacia el emisor. Lo vamos a ver tranquilamente más adelante todo esto, pero y cuando está ese feedback, en realidad se convierte en emisor el receptor. Y así va permanentemente pimponeándose las responsabilidades de codificar y de decodificar. Y cuando hablo de decodificar, me refiero a que, les voy a decir algo. Voy a hacer un ejercicio. A ver, supongamos que ustedes son el capitán de un barco que está en alta mar, está varado, y el barco queda 15 días ahí, roto, hasta que lo pueden arreglar. Una vez que lo arreglan, el capitán del barco decide hacer 30 nudos hacia el norte, 20 nudos hacia el oeste, luego 10 nudos hacia el sur y después 5 nudos hacia el este. Repito, 30 nudos hacia el norte, como ven ustedes, 30 nudos hacia el norte, 20 nudos hacia el oeste, 10 nudos hacia el sur y 5 nudos hacia el oeste. La pregunta es, ¿cuántos años tiene el capitán del barco? La respuesta está, en lo que les dije está la respuesta exacta. Si todavía no lo sacaron, porque tampoco vamos a demorar demasiado, volvamos un poquito para atrás. Posiblemente muchos de ustedes estén pensando de forma lineal y estén haciendo cálculos con la cantidad de nudos, que en realidad la cantidad de nudos que hizo el barco, ¿qué tiene que ver con la edad del capitán? Pero no sabemos escuchar. Nos enseñan en la escuela a hablar, a escribir, a leer, pero no nos enseñan a escuchar. Y realmente no es fácil escuchar, por un montón de cosas que vamos a ver también en algunos otros videos. Pero no sabemos escuchar. Y tenemos que aprender o tratar de escuchar un poco mejor a veces. Si escuchan lo que les dije anteriormente, comencé diciéndoles, supongamos que ustedes son el capitán de un barco que se encuentra en alta mar, varado. Y después bla 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 bla, bla con toda la cantidad de cosas. Todas esas cosas en realidad es lo que a su cerebro le captó la atención, pero en realidad no estaban escuchando realmente cuando empezó y les dije que iba a ser un desafío. Ahora, ¿alguien lo pudo haber sacado automáticamente? Genial. No son ni más inteligentes ni menos inteligentes. Porque así funcionamos. Y así es como normalmente actuamos. Y normalmente interpretamos las cosas. Y no escuchamos realmente, tenemos una escucha activa. Porque tenemos otras capacidades y bueno, por otros motivos que no quiero meterme. Pero ¿se dan cuenta cómo hubo un problema en la comunicación? Y dije que si A explica y B no entiende, la culpa no es de B, la culpa es de A. Por lo tanto, que si ustedes no me pudieron decir que el capitán del barco tenía la misma edad que ustedes, porque ustedes eran el capitán del barco, no pudieron responderme eso enseguida, no fue culpa de ustedes, tranquilos, la culpa fue mía. Porque si era lo que yo quería realmente comunicarles, no tendría que haber hecho tanto énfasis en la cantidad de nudos, porque debería de saber que los mensajes tienen que ser claros según lo que yo quiera comunicar. Y ahí está el desafío y las habilidades comunicacionales que pueden llegar a tener las personas. Unos más, unos menos, otros de forma innata tienen muchísimas y aplican muchísimas técnicas de comunicación y tienen una capacidad de persuasión increíble sin nunca haber estudiado nada de comunicación, ni persuasión, ni de ventas. Otros pueden adquirir esas habilidades y entender cuándo se utilizan y por qué se utilizan, porque los hace de manera innata, no se da mucho cuenta de por qué y en qué momento. Entonces, la culpa fue mía, tranquilos. Por eso, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? Y por supuesto, si yo quiero que un cliente se quede con determinado mensaje
y doy vueltas y vueltas y vueltas en otra cosa y estoy perdiendo la jugada, porque pasa lo que pasó recién. Al dar vueltas en otro tema, y sobre todo cuando hay números en el medio, porque tengo un pensamiento lineal, los números, cuando hay números, ya automáticamente llama la atención porque ahí está complicado, y si hay números, por ahí tiene que estar la solución. Y muchos hacen las cuentas de la cantidad de nudos que va por ahí, cuando en realidad no es ni lógico. ¿Qué tiene que ver? Y la respuesta estaba en eso, supuestamente. Ustedes son el capitán del barco. Bueno, no me voy a extender mucho más, porque ya dije un montón de cosas que no estaban planificadas para este primer video. La cuestión es que vamos a comenzar a ver muchos aspectos de la comunicación en general, y vamos a aplicarlas al marketing y a las ventas. Vamos a utilizar herramientas de neurociencias, neurocomunicación, para realmente reafirmar un montón de cosas que en estos días nos estamos enterando. En los últimos 2 años estamos aprendiendo muchísimo de cómo funciona nuestro cerebro y por ende cómo comunicarnos mejor, ¿tá? Así que si más o menos les gustó el video, si quieren le pueden dar me gusta, si quieren compartir, si quieren suscribirse, genial, eso sí, está bueno. Ahora, está bien, pero los me gusta no me dan de comer, ni mucho menos. A mí lo que me interesa realmente es que les haya dejado algo el video y que les sirva para algo, o al menos que los deje pensando por ahí, ¿ah? Y quieren cuestionar, me encanta, esa es la idea. Cuestionen, pregunten, estoy a la orden, ¿sí? Que pasen muy bien, nos vemos la próxima.